igual hicieron como una mini introducción quizá a los conceptos que vamos a ver hoy día, ya enfocar en qué vamos a ver hoy día la fecundación y el desarrollo embrionario. Ya recuerden que el desarrollo embrionario tiene que ver con el desarrollo del embrión, más que nada después de la fecundación, ya después que se junta o se une, ¿cierto?, el óvulo con el espermatozoide, ya, que es más que nada como nuestra primera formación, ¿sí? Así nos formamos nosotros en un principio, ¿ya? Obviamente son dos procesos diferentes, es como decir, primero se da la fecundación y de la manito, casi de manera instantánea, comienza a darse el desarrollo embrionario, ¿ya? El desarrollo embrionario, chiquillos, principalmente tiene que ver con la transformación de esta célula, de este cigoto que se formó en un principio, ya hasta llegar en un momento en donde se forma, ¿cierto?, la columna vertebral, digamos, o más que la columna vertebral, la médula espinal, ¿cierto?, el cerebro, médula espinal, que son los primeros, chiquillos, primeros órganos que se forman en el ser humano, ¿ya? Entonces se forman estas dos partes, ¿cierto?, que vendría siendo sistema nervioso, y después obviamente empieza a formarse todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, como les decía, desarrollo embrionario tiene que ver con cómo esto ataca, ¿cierto?, o cómo llega hacia el otro lado. Denme un segundito. Ya, chiquillos, lo siento, tuve ahí una cosita. Ya, entonces, como les decía, eso es más que nada el tema del desarrollo embrionario. Obviamente yo le estoy haciendo un resumen del resumen, porque lo vamos a ver detallado, ¿cierto?, ahora en este PPT. Ya, vamos a ver si alcanzamos. Yo creo que sí. Entonces, obviamente el objetivo tiene que ver con conocer qué es la fecundación, que ya sabemos qué es la fecundación, ¿cierto? Y cómo se produce este desarrollo embrionario, ¿ya? Y les puse en la gestación porque obviamente este desarrollo embrionario tiene que ver cuando se forma el embrión, ¿ya? Y es durante el embarazo, ¿ya? Instantáneamente después de la fecundación. ¿Qué es la fecundación? ¿Ya? Esto lo hemos conversado, ¿cierto?, a lo largo de nuestras clases, que empezamos a ver, ¿cierto?, todo lo que es sistema reproductor femenino y masculino, ¿ya? Pero obviamente nunca está de más volver a recordar, ¿ya? La fecundación tiene que ver, obviamente, ¿cierto?, con la unión, ¿ya?, del espermatozoide con el óvulo, que ambos son las células sexuales, ¿cierto?, del ser humano, tanto como de la mujer como del hombre, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta unión? Genera el cigoto, ¿ya? ¿Y qué es el cigoto? El cigoto es una célula, podríamos decir que el cigoto es como nuestra primera imagen, nuestra primera foto, somos nosotros antes de formarnos, ¿ya? Recuerden que todas las células, en este caso, tiene vida, ¿ya? Entonces podemos decir que al ser una célula, un cigoto, nosotros ya tenemos vida, ¿sí? ¿Cómo se da la fecundación o cuáles son las características que tiene? Principalmente acá, fíjense esto que es morado, como con, me da un poco de tripofobia estos puntitos morados que están alrededor, ¿cierto? Y este circulito, ¿cierto? Esta célula es el óvulo, y ahí está propiamente tal cuando el espermatozoide logra traspasarla, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en la fecundación? ¿Cierto? Es la unión de esto, y además existe algo de, que no sé si le he hablado alguna vez, que bueno, tiene que ver con la genética, ¿ya? Que tiene que ver con los pares cromosomáticos del ser humano, ¿ya? El ser humano tiene 46 pares de cromosomas, ¿ya? ¿Y qué es el cromosoma? El cromosoma es el ADN, ¿sí? Recuerden que el ADN es una doble hélice, es una hebra, ¿cierto? Doble hélice, como esta que está aquí arriba, de hecho. Este es ADN, ¿sí? Y el cromosoma son millones de ADNs que están así como condensados, apretujados, ¿ya? Entonces, si yo un cromosoma lo estiro, voy a poder evidenciar el ADN, ¿ya?
Entonces nosotros tenemos 46, digo, pares, ¿cierto?, de cromosomas. Tenemos 23 que vienen desde el hombre, desde el padre, ¿cierto? Y 23 que vienen de la madre. Y eso obviamente quiere decir que yo estoy entregando la información genética de mi parte y la parte del padre. Ya ambos están entregando su información genética. Por eso, ¿cierto?, nosotros compartimos características tanto de nuestros padres como de nuestras madres. Siempre va a haber, van a haber cromosomas dominantes, ¿ya? Lamentablemente, bueno, no sé si es lamentablemente, pero lo digo porque cuando he conversado de este tema con otras personas, piensan que es como, casi como un machismo, pero no tiene nada que ver con eso porque es genética. Por eso decía lamentablemente, los cromosomas del hombre o los genes del hombre, ¿cierto? Siempre, o casi un 90% de las veces, son dominantes. Y eso quiere decir que el hombre, ¿cierto? Y esto parece que lo conversamos una vez, el gen, ¿cierto? Y la estructura genética del hombre va a ser el que decide si el bebé es hombre o mujer. Obviamente el hombre no lo sabe en sí, pero me refiero a que la genética o el espermatozoide propiamente tal del hombre va a ser el que define si este cigoto después va a ser hombre o va a ser mujer, ¿ya? Entonces es súper importante este tema de los cromosomas porque de hecho cuando ustedes ya vayan como primero medio y tengan biología, ya van a hablar bastante de este tema, ya de las combinaciones cromosómicas, ya. Por ejemplo, para que una persona tenga los ojos verdes o los ojos azules, se deben hacer distintas combinaciones cromosomáticas o de alelos, se llaman alelos, ¿cierto? Tiene que existir distintas combinaciones, ¿sí? Para que se pueda dar. Por lo general, si el padre tiene los ojos más claros, por lo general, no siempre ocurre, pero por lo general se va a dar cuenta que si el padre tiene los ojos claros, los hijos también los van a tener un poquito claros, ¿ya? No obstante la madre, ¿ya? Si la madre tiene el ojo celeste y el papá tiene los ojos negros, no, negro no existe, ojo café, digamos, ¿cierto? Lo más probable es que el niño salga con los ojos café, ¿ya? Porque como les decía, los alelos dominantes o la genética dominante, por lo general, siempre es la masculina, ¿ya? Y que predomina por sobre las demás, que en este caso es la femenina, ¿ya? Y bueno, estas 23 células de cada lugar, ¿cierto? Se unen y forman los 43 cromosomas, ¿cierto? Y esto obviamente forma el cigoto y recuerden que el cigoto es como nuestro inicio, es como nuestra primera imagen, ¿ya? ¿Por qué existe, perdón, para que exista la reproducción, obviamente tiene que haber fecundación, tiene que haber, ¿cierto?, este encuentro de gametos. Bueno, esto que les puse acá, este punteo es súper general, genérico, ¿cierto?, con respecto al nacimiento, es como para que subsista la vida en la Tierra tiene que darse ciertos puntos, ¿ya? Producción de gametos y eso tiene que ver con que entonces la población tiene que pasar por un periodo de maduración de órganos, ¿sí? El encuentro de los gametos, y aquí ya pasamos a que esta población, ¿cierto?, empecé a mantener una actividad sexual, en donde los gametos femeninos y masculinos se puedan juntar. Si se juntan, obviamente se da la fecundación, ¿ya? Luego tenemos que de esta fecundación, este cigoto se va a crear, ya que yo les decía que es como nuestra primera imagen. Luego este cigoto se segmenta, se va a empezar a dividir. ¿Y qué ocurre después? Esta división se va a implantar, ¿cierto?, en el útero, ¿ya? Denme un segundito, chiquillos, que voy a cerrar la ventana, hay un poquito de ruido afuera, espérenme. Denme un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, luego que se implanta, ¿cierto?, este embrión en el útero, ya más específicamente en el endometrio, ¿se acuerdan que esto lo hablamos? Luego ocurre, ¿cierto?, el desarrollo y la diferenciación de la célula, es decir, en esta etapa se va a ver si esta célula o este embrión es femenino o es masculino. ¿Y se acuerdan cómo podíamos ver eso?
que era a partir de la producción de las hormonas. Ahí se iba a ver si se producía alta cantidad de hormona femenina o alta cantidad de hormona masculina, es lo que iba a definir el sexo del bebé, ¿ya? Luego tenemos obviamente el desarrollo final de este bebé, que es este periodo de 9 meses, y la maduración, ¿cierto? Que son los 9 meses y el parto, ¿ya? Esto es súper genérico, como les digo, ¿ya? Fíjense que aquí, claro, la unión, ¿sí? Estos gametos se unieron, ¿sí? ¿Qué pasó con estos gametos? Se dividieron, y aquí está implantado el embrión, ¿cierto?, en el endometrio. Luego, fíjense, empieza a desarrollarse y diferenciarse, ¿ya? Como les decía, lo primero que se forma dentro del bebé, ¿cierto? O antes de ser bebé, ¿cierto? Dentro de la célula, lo primero que se empieza a formar es el sistema nervioso, cerebro, médula espinal. Y luego, obviamente, ya cuando está formado y está definido si será hombre o mujer, empieza a desarrollar todos los órganos hasta que nace, ¿ya? Recordar que la fecundación, chiquillos, puede ocurrir, ¿cierto? Y principalmente ocurre en las trompas de falopio u oviductos, ¿ya? Han habido casos que la fecundación se ha dado en el útero, ¿sí? Pero por lo general la fecundación siempre se da en este lugar, ¿sí? Cuando el óvulo liberado, ¿cierto?, del ovario y está como por este lugar, viene, ¿cierto?, el espermatozoide y ahí se junta, ¿ya? Aquí hay unos conceptos que son la meiosis y la mitosis de desarrollo, y eso tiene que ver principalmente con la división de la célula. En un primer instante meiosis y luego mitosis, ¿ya? No vamos a entrar a profundizar todavía porque estamos viéndolo, ¿cierto?, de manera más genérica, ¿ya? Las fases de la fecundación son diferentes, ¿ya? Es decir, esto que le estoy mostrando acá tiene que ver con cuando el espermatozoide se empieza a acercar al óvulo para traspasarlo, ¿cierto? Y unirse y formar, en este caso, ¿cierto?, el cigoto. Lo primero que ocurre en el número 1, ¿cierto?, es la fijación, que es cuando el espermatozoide logra pegarse, ¿cierto?, en las paredes del óvulo, ¿ya? Luego ocurre una reacción acrosomal. Lo leo siempre lento porque siempre me equivoco. Pero ¿a qué se refiere con la reacción acrosomal? Que los cromosomas que existen, ¿cierto?, dentro de este espermatozoide van a empezar a reaccionar y van a empezar a traspasar, ¿cierto?, las capas del óvulo, ¿ya? Que entre ellas encontramos la zona pelúcida, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? En la etapa número 3, ¿cierto? Y fíjese, y ahí está la reacción y empieza ya a ingresar de a poquito. Y en la etapa número 3 viene la penetración de la zona pelúcida, que es como la primera barrera que tiene el óvulo, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto de la penetración? Es que la traspasa. Y ahora, y de hecho ellos la traspasan y empiezan a formar caminitos. Es como que se crea el mismo su camino, ¿ya? Fíjense que luego este espermatozoide pasa por la etapa, ¿cierto?, en donde empieza a traspasar otra capa, ¿sí?, que le vamos a llamar, en este caso, el espacio periviltelino. Ya también lo leo lento, siempre lo leo lento, chiquillo, porque siempre me equivoco y no quiero nombrarlo mal. Tiene nombres bastante extraños, ¿ya? Entonces, traspasa esta segunda capa. Recuerden, la primera es la zona pelúcida y la segunda es esta zona, ¿ya? Traspasa esta zona, pero fíjense acá, ya ingresó, digamos de cierta forma, al interior de la célula y finalmente tiene que unirse al núcleo de la célula, ¿ya? Y al unirse al núcleo de este ovocito, ahí recién, chiquillos, recién se da la fecundación, porque antes solamente hubo como un encuentro, ¿ya? Lo siento, espérenme. Ay, cosas que pasan. Entonces, luego tenemos de forma más, ¿cierto?, detallada y con los nombres más detallados, ¿cierto?, por etapas. Espérenme un segundito, chicos, me acabo de acordar de algo. Espérenme.
Espéreme, que la tía Jessica me acaba de pedir el link. Momentito. Ya. Denme un segundito. Ya, listo. Así vamos. Ya, entonces yo les decía que obviamente, bueno, yo con la imagen anterior, ¿cierto? Le expliqué más o menos como el proceso, ¿cierto? Y algunos nombres específicos, pero tenemos nombres que son un poquito más específicos aún, ¿ya? De estas fases. Y esto es para llegar a la fecundación, no es después, esto es antes de que ocurra la fecundación, cuando el espermatozoide va al encuentro, ¿ya? ¿Qué pasa? Ocurre en primer lugar la penetración de la corona radiada, ¿ya? Que de hecho la corona radiada, chiquillos, está antes de la zona pelúcida, es como la capa más exterior, como el cuero, digamos, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en este caso, cierto? El espermatozoide, ¿se acuerdan que acá yo les puse, en esta parte específica, después de que se fije la reacción, cierto, acrosomal, que tiene que ver específicamente con que el espermatozoide empieza a liberar, cierto, algunas enzimas que hace que el óvulo empiece a abrirse y a crear túneles, ¿sí? Como se muestra en la imagen. Por lo tanto, la primera parte es cuando el espermatozoide ingresa al óvulo, ¿cierto? O sea, empieza a ingresar y a crear sus propios túneles o caminos, ¿ya? Luego, obviamente, tenemos el reconocimiento y adhesión, ¿ya? Y ya, obviamente, en este caso, está casi ingresando, digamos, como que está ahí, digamos, a ver cómo puede ser, como que tiene el túnel hecho, ¿cierto? Y va a empezar a caminar, ¿ya? Entonces el reconocimiento de adhesión es ahora sí cuando pasa la zona pelúcida, ¿ya? Podemos decir que la primera zona que yo le hablé es esta línea negra, supongamos, ¿ya? Que es la corona radiada. Sí, se abre y luego obviamente se abre la otra zona, que es la zona pelúcida que yo les mencionaba, ¿ya? Entonces, luego de esto ocurre lo que se llama la reacción acrosomal, ¿ya? O acrosomática, que tiene que ver con que el espermatozoide se abre de cierta forma y empieza a liberar alguna enzima, ¿cierto? Y recuerden que una enzima es algo que hace reaccionar. Entonces estas enzimas se liberan y obviamente se siguen creando estos puentes o estos túneles, ¿ya? Y que esa es la principal función, para eso sirve, para eso es la reacción acrosómica o acrosomal, ¿ya? Luego de que existe esta reacción, ¿cierto? El espermatozoide va a lograr entrar finalmente, ¿cierto?, a la membrana. Ya recuerden que una célula tiene membrana plasmática y en su interior tiene el núcleo, ¿ya? Entonces todavía no llega al núcleo, todavía no ocurre 100% la fecundación, ¿ya? Estamos casi llegando. Y finalmente, en la 5, en la fusión, es cuando el espermatozoide llega al núcleo, ¿cierto? Y se mezcla, no se mezcla, sino que se une, ¿ya? Se une con el óvulo para formar una sola célula. Y esta nueva célula va a ser el cigoto, ¿ya? Entonces, hasta el momento tenemos, ¿cierto?, que son 5 las etapas antes de la fecundación. Esto es previo, es para lograr la fecundación. Una vez que se logra la fecundación, comienza algo que se llama el desarrollo embrionario, ¿ya? Y este desarrollo embrionario parte desde que tenemos la primera célula, que es el cigoto, ¿ya? Desde que se creó acá en la fase 5, instantáneamente pasa a el desarrollo embrionario, que tiene que ver principalmente, ¿cierto?, cuando este cigoto empieza a subdividirse, fíjense, a las en 8 células, y esto ya a los 2 días, 3 días, 4 días, fíjense, ya empieza a formar las distintas capas. Fíjense que acá hay unas capas que se llaman blastocitos, blastocele, etcétera,
y que al final esas se van a empezar a abrir y van a formar acá lo que es principalmente el sistema nervioso, y de ahí se van a empezar a crear, ¿cierto?, lo que son los órganos del cuerpo, ¿ya? Y esta etapa del desarrollo embrionario, chiquillos, tiene 3 fases: la segmentación, la gastrulación y la organogénesis, ¿ya? Y fíjense que lo primero que ocurre, bueno, ya sabemos, fue la fecundación, ¿sí? Ahí se unieron, se juntaron, la fecundación, se creó una nueva célula. Esta nueva célula empieza a dividirse, en un día se divide así, al otro día así, después así y así sucesivamente, ¿ya? La primera etapa, como yo les decía, es la segmentación. La primera célula que nosotros tenemos se divide en 2, siempre va a estar en 2, ¿sí? Porque recuerden que tiene parte del padre y de la madre, y luego empieza a dividirse en la medida que van pasando, bueno, más que los días, las horas, ¿cierto? Y empieza a dividirse, 4 células, 6 células, 12 células, ¿cierto? Ay, 12 células, 16, etcétera, etcétera. Que en realidad no es lo importante la cantidad, sino que entender que se divide de tal forma que en un momento se le denomina mórula, ¿ya? ¿Por qué mórula? Porque si uno la ve de frente es igual a una mora, tiene varias pelotitas, varias células que están subdivididas, ¿ya? En segunda etapa tenemos algo que se llama la gastrulación, ¿ya? Y esta es una de las partes más importantes, porque esto que está acá, chiquillos, es esta misma mórula que empezó a formarse, y acá, a ver, aquí se ve más claro el ejemplo, en este, acá, ¿sí? Ahí está la mórula, 16 células, y esta mórula empieza a expandirse dejando una cavidad, ¿ya? Y este de acá, este está visto como desde el ángulo, así como desde arriba, digamos. Y este dibujo que está acá es como visto desde el frente, como que se le hizo un corte y yo lo veo desde el frente. ¿Y cómo se ve del frente, chiquillos? Se ve de esta forma, ¿ya? Se ven 3 capas distintas, aquí tenemos la verde, ¿cierto? La que es amarilla y la que es azul. Empiezan a desarrollarse, ¿cierto? A crecer, y llega un momento que pasa que la verde empieza a ascender, a subir, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando sube, a esto se le llama la invaginación, que es cuando empieza a subir, ¿ya? ¿Y qué es lo que produce esta subida, cierto? Produce la creación del tubo neural. Y ustedes me dirán, ¿pero qué? El tubo neural. El tubo neural, chiquillos, es súper importante para la formación o no formación, ¿cierto?, de los órganos. Por ejemplo, varias personas, o las personas, digamos, que tienen problemas, digamos, que nacen sin un bracito, sin una pierna, con alguna enfermedad crónica, es porque hubo problemas en el momento que se creó el tubo neural, que esto es durante las primeras 2 semanas de embarazo, ¿ya? ¿Cuál puede ser el problema? Por ejemplo, la adicción a las drogas, ¿sí? El consumo de alcohol, la ingesta de algún medicamento no especificado, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Puede provocar alteraciones en esta función, en este tubo neural, y por lo tanto, obviamente, eso puede provocar, ¿cierto?, algún problema, ¿ya? Fíjense que aquí está, esto que está aquí es esta parte de nosotros, ¿sí? Esto es lo primero que se empezó a formar, ¿sí? De aquí como que parte la formación, claro, de ahí hacia acá, la médula espinal y cerebro, ¿ya? Entonces, claro, ahí le decía, forma el cerebro y la médula espinal, que es lo principal, lo primero que se forma, ¿ya? Entonces aquí detallando un poquito más, fíjense que el tubo neural lo que va a hacer, esto es el tubo neural, ¿cierto? El tubo neural se produjo cuando esto se empezó a levantar, ¿cierto? Y esto empezó a tomar esta forma que está acá, ¿ya? Y más o menos esta también, ¿ya? Y fíjense que esto a simple vista empieza a formarse, ¿ya? Se forma, y de hecho uno ve esto y parece algo, cualquier cosa, menos pensar que fuimos nosotros de esta forma, ¿ya? Es como un renacuajo, ¿ya? Pero ahí se empieza a formar lo primero, que es el cerebro y la médula espinal, ¿ya?
Y obviamente, como les digo, cualquier problema en el tubo neural puede provocar cualquier tipo de enfermedad en la persona, ¿ya? Y problema tiene que ver principalmente con el consumo de droga, de alcohol, etcétera. Una caída, ¿cierto?, de la madre, etcétera, ¿ya? Luego tenemos la última parte que se le denomina la organogénesis, y como lo dicen las primeras 4 sílabas, órgano, ¿ya? Tiene relación con la formación de los órganos, ¿ya? Esto ocurre obviamente después de que se formó el tubo neural, ¿cierto? Porque lo primero que se forma es cerebro y médula. Después de que se forma el cerebro y médula, empieza a formarse todo lo demás, los músculos, la piel, ¿cierto? Los aparatos reproductores, los riñones, los pulmones, el estómago, etcétera, etcétera, todos los órganos que tenemos. Por eso se llama organogénesis, que son los cambios, ¿cierto?, que se comienzan a dar, ¿ya? Que tienen que ver con la formación final de los órganos, ¿ya? Y podemos decir que esto es como un resumen de lo que hemos estado hablando, de cómo es desde que es fecundado el ovocito, ¿cierto? Es decir, desde que nos formamos por primera vez, que nos llamábamos, digamos, cigoto, empezó a subdividirse, ¿cierto? Hasta que llegó un momento que era un blastocisto, y este blastocisto, ¿cierto? Eso no lo pesquen, y este blastocisto, ¿cierto? Tiene que ver principalmente con la formación del tubo neural, ¿ya? Este es el blastocisto, ¿ya? Cuando comienza a crearse el tubo neural. Bueno, y luego de que se crea el tubo neural ya podemos ver la especialización y en donde se crea todo lo demás del cuerpo, ¿ya? Luego tenemos, claro, y ahí pasa a ser un embrión, ¿ya? Ya tiene su propio sistema nervioso, probablemente no tiene todos los órganos, ¿ya? Probablemente, pero va a llegar una etapa en cuando ya esté, digamos, más o menos en los 8 meses, 8 y medio, ya va a tener todos sus órganos desarrollados. Y se le denomina, obviamente, feto, ¿ya? Chiquillos, me gustaría saber si existe alguna duda o consulta de lo que acabamos de ver. ¿No? Hoy día están bastante callados. Ya están cansados, yo creo.